Me acompañe siempre a la primera epístola de Juan, capítulo 3. Vamos a leerlo desde el versículo 3 en adelante hasta llegar al capítulo 4, versículo 6. Primera de Juan, capítulo 3, versículos del 3 en adelante. Siempre recordándole, yo lo leo en la nueva versión de las Américas, por si a usted le parece diferente. Dice su palabra: hermanos, no se maravillen si el mundo los odia. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece muerto. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino, y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. Versículo 16. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. En esto sabremos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él en cualquier cosa que nuestro corazón nos condene, porque Dios es mayor que nuestro corazón y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos condena, confianza tenemos delante de Dios, y todo lo que pidamos lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento: que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. El que guarda sus mandamientos permanece en Él y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Capítulo 4. Amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto ustedes conocen el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual ustedes han oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijos míos, ustedes son de Dios y han vencido a los falsos profetas, porque mayor es aquel que está en ustedes que el que está en el mundo. Ellos son del mundo y por eso hablan de parte del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Vamos a orar. Buen Dios y Padre, quiero darte gracias, Señor, por esta oportunidad que nos brinda, Señor, de poder estudiar tu palabra. Permítenos, Señor, prestar atención. Permítenos, Señor, poder ser confrontados, ser transformados, y sobre todo la parte que más nos cuesta, Señor, poner esta teología aplicada a nuestra vida, Señor, vivirlo en la práctica, en la cotidianidad, Señor. Esa es nuestra oración. Gracias por mis hermanos que están presentes. Te ruego, Señor, por los que van a ver la transmisión, Señor. Gracias por los que no pudieron venir también, Señor. Tú conoces los motivos. Y gracias, Señor, porque todo esto lo hacemos para tu gloria. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Los cristianos ahora tenemos un síntoma actual de falta de equilibrio, fíjese, porque queremos cumplir una agenda, queremos establecer prioridades, queremos generar hábitos, queremos desechar otros, y todo esto siempre queremos hacerlo bajo nuestros propios métodos. Planteamos diferentes rutinas que probablemente funcionen, otras no. Y siendo creyentes, muchas veces se nos olvida lo que la Biblia dice al respecto sobre administrar nuestro tiempo, sobre tener las prioridades correctas y sobre los nuevos anhelos que en teoría deberían aplicarse a nuestras vidas y ser llevadas a la acción. ¿Se acuerda usted del efecto en L que le había platicado la semana pasada? Bueno, hoy lo voy a hacer aquí porque me di cuenta que lo estaba haciendo al revés la semana pasada. El efecto en L que hablamos el domingo pasado. Habíamos dicho que
el efecto vertical era que el amor de Dios, éramos receptores de ese amor, teníamos que comprender ese amor, pero más allá de eso, el otro efecto horizontal era que ese amor debía evidenciarse en el trato hacia nuestros hermanos. Y hoy pareciera que tenemos cristianos que solo viven en este efecto vertical. Tenemos cristianos que solo viven en este efecto horizontal. Y ese equilibrio que la palabra de Dios nos otorga debe formar ese equilibrio tanto vertical como horizontal. Por ejemplo, tenemos creyentes que quieren vivir su cristianismo diciendo: esa es mi relación con Dios, este es solo entre Dios y yo. Yo no necesito una iglesia, yo no necesito involucrarme, yo no necesito socializar, yo solo necesito que mi relación con Dios y yo, y nada más basta. Pero ¿dónde evidencian ese amor? Ahora, vámonos al otro lado. Tenemos creyentes que viven constantemente activos en una iglesia, que se involucran, que les gusta pasar con los hermanos, y eso está bien, pero han demostrado un amor aparente. Y si usted les pregunta cómo es su intimidad con Dios, si hay una relación que está siendo alimentada, muy probablemente ni siquiera la tengan. Entonces es bien difícil, porque usted y yo encajamos en cualquiera de esos dos. Queremos vivir un cristianismo vertical, sacando a la iglesia de la ecuación, o vivimos un cristianismo horizontal donde somos activistas en una iglesia, pero no hay una intimidad con Dios. Y es precisamente lo que Juan quiere hacer en esta porción. ¿Se acuerda que la semana pasada veníamos hablando de cuál era la importancia de que Juan hiciera entender a sus lectores de que este amor fue tan grande, esta clase de amor que el Padre nos dio en Cristo fue tan grande? O sea, la idea de dimensionar, de meditar, de reflexionar, de contemplar, era importante, porque habían falsas enseñanzas que también vimos la semana pasada. Y era más que obvio que en la iglesia habían esta clase de personas cuando Juan mandó esta epístola a la iglesia. Y es bien interesante, porque cuando estas dos clases de personas que no viven este efecto en L, sino que solo se manejan en una sola, son bien fáciles de ser engañados por las falsas enseñanzas. Ya lo habíamos visto la semana pasada. Y es bien curioso, porque muy sutilmente también estamos siendo engañados por falsas enseñanzas que nos hacemos en nuestra propia comodidad, al querer vivir solo en una de estas cosas, en uno de estos efectos del cristianismo. Entonces, note cómo en el pasaje que acabamos de leer, quiero que note cómo Dios nos recuerda que conocer este amor debe producir una evidencia en nuestro trato hacia nuestro prójimo para diferenciarnos del error. Ahora, como vimos la semana pasada, poniéndolo rápido en contexto, era importante para Juan que sus lectores entendieran la clase de amor con la que el Padre los amó, que se manifestó en Cristo. Y era tan directo el ataque de Juan hacia las falsas enseñanzas, hacia los falsos maestros que se estaban levantando, que les exhorta a permanecer. ¿Se acuerda las palabras claves que dijimos la semana pasada? Juan intencionalmente dice: permanezcan, permanezcan, permanezcan. Hay una motivación, hay un efecto, hay algo que este amor produce en ustedes, que debe producir en ustedes. Y luego marca un contraste entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Entonces habíamos visto la semana pasada que la primera parte de este efecto en L pues generaba un impacto en la vida del creyente de forma individual. Entonces en esta hora, si Dios permite, quiero desarrollar esta segunda parte de la L, de cómo este amor genera un impacto en la manera en la que yo trato hacia mi prójimo, hacia mis hermanos. Entonces, a la luz de eso, hay tres verdades a la luz de este pasaje que yo quiero comunicarle. Número uno, conocer este amor combate nuestro egoísmo. ¿Sabe por qué? Porque estamos acostumbrados a velar por nuestro pellejo. Estamos acostumbrados a velar por nuestro yo, a cuidarnos nosotros, a que nuestra imagen quede totalmente pulcra y que nada pueda dañarnos. Número dos, conocer este amor nos inclina a accionar en favor de nuestro hermano. Va amarrado un poquito con lo anterior, porque el hecho de que yo pueda decir que yo le amo a usted, pero no hago ni siquiera el mínimo esfuerzo en demostrárselo con hechos, se queda solo en palabras, y eso a la luz de la Biblia no sirve de nada. Y número tres, conocer este amor nos ayuda a discernir el error.
Juan de nuevo y una vez más aparta un paréntesis en su texto para hablar otra vez, atacar estas falsas enseñanzas, porque muchos en la iglesia estaban siendo inclinados, arrastrados por la comodidad de solo permanecer en una de las formas de cristianismo. Ahora quisiera que viéramos este primer punto de cómo este amor combate nuestro egoísmo, y quiero que vaya conmigo ahí al libro de Juan, en el versículo 13. Primera de Juan 3:13. Es bien interesante porque usted va a ver muchas de las enseñanzas de Cristo Jesús que Juan plasmó en su evangelio, en el evangelio de Juan, que las vuelve a repetir aquí, y es intencional. Juan, al parecer, si usted ya se dio la tarea de leer no solo la primera epístola, sino la segunda y la tercera, Juan tiene esa facilidad de presentar siempre las mismas verdades de diferente manera, y son enseñanzas que afectaron tanto su vida porque venían directamente de Cristo. Entonces dice el versículo 13: hermanos, no se maravillen, solo imagínense cómo empieza: no se maravillen si el mundo los odia. Ahora, esto parece ser una advertencia que para Juan no era nueva, pero que probablemente lo era para sus lectores. Decíamos la semana pasada que el hecho de diferenciarse de la cultura a la gente de la iglesia en ese contexto significaba que tarde o temprano pues se iban a convertir en personas rechazadas por esa cultura. Y en nuestros días, lo habíamos dicho, no es nuevo. Obviamente, si yo no vivo a la luz de lo que la cultura de hoy me dicen, para ellos soy raro, para ellos puedo ser anticuado, para ellos puedo ser un santurrón. Cuando nosotros queremos vivir lo que la Biblia dice que debemos de vivir y lo contrastamos en cómo la sociedad y el mundo vive hoy en día, es obvio que vamos a recibir un rechazo. Es lógico, es de esperado, hermano. No se extrañe si usted recibe malos tratos en su trabajo, en su familia, con sus amistades, y ya no lo invitan. Cuando usted quiera empezar a direccionar su vida a la luz del amor que ha conocido. Entonces es bien interesante cómo podemos llegar incluso a ser objetos de burla. Y esto solo me recuerda aquello que Jesús le dijo, se lo leo rapidito, en Juan 15, 18 al 19. El mismo Jesús les dijo: si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Luego más adelante en el evangelio de Juan 17, 14 dice él en su oración intercesora por sus discípulos: Señor, yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Entonces entender este amor, entender el amor que el Padre nos ha dado en Cristo, nos hace ser diferentes. O sea, es inevitable, hermano, que este amor a usted no le afecte en su manera de vivir, en su manera de actuar, en su manera de pensar. Este amor tiene que afectarnos. Este amor tiene que de alguna manera transformar nuestro ser. Anhelos que antes no tenía, hoy los tiene. Pecados en los que antes se deleitaba, hoy le cargan. Es el efecto del amor de Dios, es el efecto del amor del Padre. Hay un teólogo que me encanta cómo introduce esta parte, y es un ataque directo a nuestro egoísmo. Y escucha esto. Él dice: un malvado aborrecerá por instinto a un hombre bueno, porque la integridad provoca siempre hostilidad en aquellos cuyas acciones son viles. La razón es que el hombre bueno es una reprensión andante para el malo. Aunque nunca le diga ni una palabra, su vida le dicta sentencia callada. Donde quiera que esté el cristiano, aunque no diga palabra, actúa como conciencia de la sociedad, y por esa misma razón es que le aborrecen a menudo. ¿Se acuerda de cómo Jesús vivía en su contexto, en su cultura, cuando Él se encarnó? Él cumplió la ley de una manera perfecta. Él refutaba a los falsos maestros, y era de esperarse que esto le generara un odio hacia Él. Si odiaron a Jesús, es evidente de que en nuestra naturaleza pecaminosa nos sintamos de cierta forma ofendidos cuando vemos que alguien está viviendo una vida piadosa. Es bien interesante cómo la naturaleza pecaminosa se manifiesta.
Recuerdo que antes, cuando yo veía a ciertos predicadores en YouTube y escuchaba predicadores de sana doctrina antes de yo conocer este evangelio, yo realmente mi corazón lo que decía era: esta gente es demasiado exagerada, esta gente es demasiado, exigen una santidad que no es posible. Esa era mi manera de pensar. Es demasiado regaño, demasiado pecado, demasiado mandar al infierno. O sea, es imposible. La gente necesita amor. Eso es lo que yo pensaba. Y noté cómo mucha gente piensa así, de esta manera, porque no han entendido el amor. No han entendido el amor realmente como la Biblia lo está presentando. Cuando tú entiendes este amor, hermano, tu vida tiene que cambiar, tu vida tiene que sufrir una transformación. Y no es a sonar con la típica frase cliché de siempre. No, realmente tiene que haber un cambio. Hay una obra que el Espíritu Santo está haciendo, una santificación de manera progresiva. Entonces, no se extrañen, dice Juan, si el mundo los odia. Versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Póngale atención a esa frase. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Y esto es claramente otra de las enseñanzas que Jesús le dejó a Juan, cuando dice: el que oye mi palabra y crea que me envió tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida, que es lo que dice Juan en Juan 5:24. Ahora, es interesante porque Juan recuerda esto: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Por qué? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la razón de que él afirme esto? Siga leyendo. Porque amamos, subraye esa palabra si tiene con qué marcarlo, porque amamos a los hermanos. Y de nuevo, el idioma original es tan bonito, fíjese, porque realmente hace ver esto de otra manera mucho más profunda. Y por eso es que es tan productivo que usted pueda estudiar, pueda animarse a estudiar, a meditar, a preguntar a cada uno de nosotros el hecho de que usted aparte un tiempo para estudiar la palabra de Dios. La palabra aquí que usted ve como amamos, al igual que la vez pasada lo mencioné, y al igual que también en Santiago aparecen, este es un verbo en modo indicativo. Eso quiere decir que expresa una idea de continuidad. Entonces, la idea es: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos de manera continua a los hermanos. Hermano, es bien fácil amar cuando usted anda de buenas. Es bien fácil amar a nuestros hermanos. Es fácil venir a amarle a usted si usted vino de buenas a la iglesia. Es bien fácil amarnos de esa manera. Pero el desafío que Juan está planteándole a los lectores en primer lugar es: ¿estarías dispuesto a amar continuamente a este pecador que tenés a nuestro alrededor cuando esta persona no esté de buenas? ¿Estarías dispuesto a amarle cuando no tenga ganas de hablar, cuando no quiere hablar, cuando logra decepcionarte? ¿Estarías dispuesto a amarlo? Cuando te ofende, ¿estarías dispuesto a amar a esta persona de manera continua? Cuando no tiene una buena actitud hacia tu persona, cuando te está dando razones para aborrecerlo, ¿estarías dispuesto a amarlo continuamente? De eso está hablando Juan. Eso es lo maravilloso de conocer este amor, porque es un medio de santificación. Hermano, si tú te estás cerrando a amar a tu hermano, no estás entendiendo el amor, porque no estás permitiendo que haya un proceso de santificación. De hecho, no recuerdo para qué sermón fue, pero me provocó cierta risa. No sé si fue uno de los pastores, pero yo estaba allá en la consola y mencionaban algo acerca del transporte público, que para los que viajamos en transporte público, eso es un medio de santificación. Y tiene razón. Muchos en el tráfico tienen su medio de santificación cuando van manejando. Pero note cómo en cosas tan chiquitas nuestro amor es puesto a prueba y muchas veces fallamos. Se da cuenta cómo de la noche a la mañana se nos olvida este amor. Pero cuando lo vemos a la lente de que aguantar a este hermano difícil, que a mí me cuesta, que me está dando razones para no amarlo,
lo estoy viendo con la lente de Dios, con los ojos de Dios que me muestran su palabra. Este es un proceso de santificación. Si yo pongo esta mentalidad en mí, diciendo, este hermano me está costando amarlo, este es mi medio de santificación. Gracias, Señor. Pocos tenemos esa actitud. Es difícil, yo sé. Todos aquí somos pecadores. Todos aquí estamos vulnerables a que nos saquen de nuestras casillas. Pero si hemos conocido este amor, lo hemos cantado, lo hemos leído, ya es momento de ponerlo en práctica con ese hermano, con esa hermana que nos resulta difícil. No solamente aquí en iglesia, en nuestras familias, en nuestros trabajos, en nuestro diario andar. Hay personas que el Señor providencialmente pone para ser medios de santificación en nuestras vidas. Y conforme más nos neguemos a nosotros mismos, hermanos, en favor de nuestro prójimo, más Dios es glorificado. Cuando tú piensas de esa manera, hermano, tu manera de amar comienza a cambiar. No te extrañes si el mundo te odia, porque tú conoces que has pasado de muerte a vida, porque estás amando continuamente a tus hermanos. Y aquí da un contraste bien interesante. ¿Sabes por qué? Porque el que no ama permanece en muerte. Y te está dando un contraste, hermano. Si tú no tienes esa actitud, estás en muerte. No te espera nada bueno. Eso es más que lógico. Y ojo aquí, porque Juan sigue usando la idea de permanecer, por si no lo notó. Y aquí trae a memoria una vez más una de las enseñanzas de Jesús sobre aquellos que toman la actitud de aborrecer a su hermano. Y de hecho lo estudiamos en Mateo, si mal no recuerdo. Mateo 5, 21 al 22, se lo leo rapidito. Ustedes han oído que se dijo a los antepasados: no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte, y cualquiera que diga insensato a su hermano será culpable ante la corte suprema, y cualquiera que diga idiota será merecedor del infierno de fuego. Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hermano, para Dios el aborrecer a tu hermano es algo serio. Es algo serio, que sencillamente te está colocando en la misma posición de un asesino y por tanto un merecedor del infierno. Cuando pensamos en aborrecer a nuestro hermano, siempre nuestra mente nos lleva hacia el extremo de llevarlo a la violencia. O sea, somos tan ingenuos a veces, hermanos, que cuando si yo le preguntara a ¿usted aborrece a su hermano? No, hermanito, no, porque usted piensa que aborrecer a su hermano es físicamente agredirlo o decirle el mayor insulto posible. Pero hay maneras bien sutiles en las que nosotros podemos aborrecer a nuestros hermanos. Y me encantó lo que el pastor Mario predicaba, no estoy seguro si en el primero o en el segundo sermón de Juan. Cuando usted no confronta, por ejemplo, en amor a su hermano, usted está aborreciéndolo. ¿Cómo es su actitud cuando usted confronta a alguien? Mucho más importante aún, ¿cómo es su actitud cuando usted es el confrontado? ¿Usted está entendiendo lo que está pasando bajo el lente de este amor? Cuando usted confronta y cuando usted es confrontado. Porque si usted no lo está haciendo, hermano, déjeme decirle que está aborreciendo a su hermano. Solo imagínese que yo voy en un sendero y usted me ve a lo lejos, y usted y yo conocemos este sendero y hay un gran agujero ahí, y yo voy camino a caerme ese agujero. Y usted asume que yo, como ya conozco ese camino, no voy a ver el agujero tarde o temprano, pero no lo estoy viendo. Yo aparentemente sé por dónde voy. Yo voy caminando, yo voy caminando, yo voy caminando. Y lo más lógico es que si tú estás viendo eso, hey, hermano, cuidado, ahí está el agujero, te vas a caer. Pero si no lo estás haciendo, solo estás viendo que yo voy directito a ese hoyo a caerme, ¿dónde está el amor? ¿Dónde está la preocupación? ¿Dónde está el amor evidente del que ya vamos a hablar más adelante? Hermano, si tú estás viendo que tu prójimo
va directo a un agujero, está en un pecado que nadie le ha confrontado y que tú estás viendo y que providencialmente tú estás esperando que Dios le hable y le confronte. Nadie le ha dicho nada, ya pasó un montón de tiempo y tú estás consciente de ese pecado. El Señor te ha dado el discernimiento y tú has visto el pecado de tu prójimo y no lo confrontas, lo estás aborreciendo. Lo estás aborreciendo. Hay que el pastor se lo diga. Hay que ver al líder. Eso es cosa de los pastores. Hermano, el llamado aquí no dice que es para pastores, es para la iglesia. Y le recuerdo que los líderes también somos ovejas. Esto le concierne a la iglesia. Tú puedes ver que la persona que tenés a tu alrededor puede ir en este sendero y ambos conocen el sendero, saben por dónde ir, pero está ese pecado ahí y tú no lo confrontas, tú no le das una alerta. Hermano, te vas a caer, tené cuidado, fíjate bien. Es una muestra de amor. Hermano, no tengas miedo de que te digan las verdades en amor frente a ti. Peor es que no te las digan, hermano. Y lo hemos dicho muchas veces. Si yo estoy cometiendo algún error que usted está viendo y yo no le estoy cambiando por ignorancia o por cualquier otra cosa, usted tiene la libertad y la autoridad bíblica de confrontarme, decirme: hermano, estás fallando en esto. Lastimosamente hay una pastorlatría en las iglesias que pareciera que vemos así a los pastores, a los líderes, que son inalcanzables. Hermano, los pastores son ovejas, son pecadores, son personas que son vulnerables. Tu hermano que tú ves más maduro que tú, que sabe teología, que no sabe teología, cualquiera de esos puede ser el que caiga en ese agujero. Hermano, yo he conocido personas que el Señor ha usado que probablemente yo podría presumir que yo sé un poquito más de teología porque voy a un seminario. Y estas personas que ni siquiera han asistido a una clase de hermenéutica han confrontado mi vida y el Señor me ha confrontado duramente a través de ellos. No aborrezcas a tu hermano, porque si no estás permaneciendo en muerte. No te espera nada bueno, te espera una condenación que Dios se toma en serio. Y lo termina de hacer más explícito en el versículo 15. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino. Y ustedes saben, hermanos, ustedes lo saben, que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. Y aquí hay algo bien interesante, porque cuando este amor nos confronta y desafía nuestro egoísmo, porque es que, hermano, somos tan miedosos, somos tan orgullosos de que quizás nuestra imagen va a quedar en juego al confrontar a un hermano, al decirle esto y se lo digo de mala manera, y si no se lo digo, o quizás que se lo diga a él. No, hermano, no aborrezcas a tu hermano, y voy a insistir en esto. No nos aborrezcas, hermano, por favor. Si estás viendo algo, confróntanos en amor. Así como nosotros, si vemos algo, vamos a confrontarte en amor. Y cuando tú te encuentres en esa situación, inmediatamente recuerda este pasaje, porque tiene un propósito, porque tiene un sentido. Es el diseño de Dios. Y hay un principio muy maravilloso aquí, y es que el amor bíblico, el amor del Padre, el amor verdadero, es algo sacrificial. Y en el versículo 16 lo dice perfectamente. Presenta esta evidencia de que hemos conocido este amor y lo hemos experimentado. Versículo 16: en esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Detengámonos ahí. Otra manera de decir en esto conocemos es: esta es la evidencia de que hemos conocido este amor. Esta es la prueba. Y coloca a Cristo como el estándar perfecto al que podemos acudir cuando amar a alguien nos resulta tan difícil. En palabras de Jesús en Juan 15 del 12 al 13: este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. No es bajo sus métodos, no es a su manera. Nadie tiene un amor mayor que este, que uno de su vida por sus amigos.
Hermano, si te está resultando difícil amar a la gente que es difícil para ti de amar, mira la obra de Cristo en la cruz. Mira hacia la cruz. Mira el amor que el Padre tuvo en Cristo y mira el estándar que nosotros que debe regir nuestras vidas para amar. Y no quiero sonar cliché así como este hermano me resulta difícil de amar. ¿Qué haría Jesús? Esa es la pregunta que a mí solo me comunica que no estás leyendo la Biblia. Ahí andan un montón de cristianos profundos queriendo decir, ¿y qué haría Jesús? Hermano, aquí está, aquí lo dice en la Biblia. No estás leyendo tu Biblia. ¿Qué haría Jesús? Vamos a la Biblia. En esto conocemos el amor. Si te está resultando difícil, aquí está el estándar. En esto has conocido, esta es la evidencia del amor, que Él dio su vida por nosotros. Ese es el estándar. Ese es el estándar. ¿Se acuerda la semana pasada que le decía que nadie, ningún fulano en este mundo estaría dispuesto a ofrendar su vida por un fulano que no conoce? Pero hubo alguien que sí lo hizo. Y no era nadie, hermano. Era el mero Hijo de Dios. Se encarnó. O sea, cuando dimensionamos eso y vemos que un ser tan majestuoso se humilló de tal manera que se hizo una partícula microscópica llamada ser humano y murió por ellos, siendo odiado por ellos, siendo asesinado por ellos, y murió por todos ellos. No tiene sentido. De hecho, es bien interesante cómo las otras culturas se cuestionaban que una deidad que usualmente son reverenciadas, incluso seres humanos eran sacrificados en nombre de estas deidades. ¿Cómo es posible que esta deidad haya hecho una locura de esta clase? Dios es el único que fue capaz de hacer eso. Tiene sentido entonces que basado en eso el estándar sea que nosotros debemos amar de la misma forma, y ahí está lo difícil. Y atento, porque quiero que subraye la palabra debemos. En el versículo 16, en esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos continuamente poner nuestras vidas por los hermanos. Es algo continuo esto también. Solo tome el ejemplo del amor continuo y sacrificial que Pablo tuvo para la iglesia en Tesalónica. Primera de Tesalonicenses 2, del 6 al 9, dice Pablo escribiéndole a esta iglesia: tampoco buscamos gloria de los hombres, hermanos, ni de ustedes ni de otros, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad. Más bien demostramos ser benignos entre ustedes, como una madre cría con ternura a sus propios hijos, teniendo así un gran afecto por ustedes. Nos hemos complacido en impartirles no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, pues llegaron a ser muy amados para nosotros, porque recuerdan, hermanos, nuestros trabajos y fatigas, como trabajando de día y de noche para no ser carga a ninguno de ustedes, les proclamamos el evangelio de Dios. ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros a vivir este tipo de amor sacrificial, continuo? Fácilmente yo podría demostrar este amor solo hoy domingo y mañana no, que ni me busque. No, hermano, este es un desafío diario. Esto es hasta que te muras o hasta el Señor te llame. Ese es el reto. ¿Ves por qué es tan necesario que tú busques una comunión para que tú puedas tener esta otra comunión? No puedes vivir solo de una. Es importante que tu evidencia se vea en este amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos continuamente poner nuestras vidas por los hermanos. Y en el versículo 17 aquí Juan parece citar un ejemplo práctico. ¿Cómo es que se puede evidenciar en alguien su amor por su hermano? Que curiosamente trae a memoria un mandato de la ley. Hoy sí quiero que me acompañe con sus Biblias a Deuteronomio capítulo 15, porque aquí está poniendo un ejemplo en Primera de Juan, que dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Pero antes vamos a Deuteronomio capítulo 15. Deuteronomio capítulo 15. Vamos a leerlo desde el versículo 7.
Esto es hablando del año de la remisión, los mandatos y los estatutos que Dios estaba dando al pueblo. Dice el versículo 7 del capítulo 15: si hay un menesteroso contigo, uno de tus hermanos, en cualquiera de tus ciudades, en la tierra que el Señor tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano a tu hermano pobre, sino que le abrirás libremente tu mano y con generosidad le prestarás lo que haga falta para cubrir sus necesidades. Versículo 9, ojo aquí: cuídate de que no haya pensamiento perverso en tu corazón diciendo: el séptimo año, el año de la remisión está cerca, y mires con malos ojos a tu hermano pobre y no le des nada, porque él podrá clamar al Señor contra ti y esto te será pecado. Hoy regrese a primera epístola de Juan. Ahora, ¿por qué Juan al parecer viene hablando en una misma línea de pensamiento y de repente hace una especie de pero en el 17? Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano. Este es un ejemplo práctico de cómo el amor en este contexto se podía manifestar. Tiene bienes en este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, que viene arrastrando esta misma idea. La pregunta es: ¿cómo puede, y subraya la palabra morar, cómo puede morar continuamente el amor de Dios en él? Es que, hermano, otra vez, el hecho de que tú evidencies este amor no es solo de un día, es algo continuo. No te podés zafar de esto. Por eso es tan necesario que tú dependas de Dios, que tú pidas en oración al Espíritu Santo que te dé ese amor, que entendas ese amor y que mostres ese amor. Es necesario. Es necesario. O sea, realmente, mírenlo en mayúsculas: es necesario amar de esta forma, porque no lo estamos haciendo. No lo estamos haciendo. No estamos haciéndolo, al menos continuamente. ¿Cómo? O sea, el ejemplo más práctico que usted puede ver: si usted es una especie de hermano que el Señor le ha permitido generar ingresos y tiene ingresos de más y de alguna manera providencial, y eso lo he visto un montón de veces, es un hermano, un prójimo de él pasa una necesidad y ese hermano se hace el del ojo pacho. Hermano, eso puede ser pecado contra ti porque estás aborreciendo a tu hermano. Esa es una manera práctica. Ya mencioné otras maneras más sutiles en las que podemos aborrecer a nuestro hermano, en las que no estamos demostrando ese amor. Entonces, ya sea en una situación o en la otra, si no estás respondiendo a la necesidad que tiene tu prójimo, ¿cómo es posible que pueda morar el amor de forma continua en ti? ¿Cómo es posible? No hay una congruencia. Versículo 18: hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y aquí quiero llegar al segundo punto. Conocer este amor nos inclina a accionar en favor de nuestro hermano. Hijos, dice, y aquí me encanta cómo Juan viene tratando a sus lectores: amados, hijos, hijitos, hermanos. O sea, tiene un interés tan, o sea, se le nota el amor a Juan por estos hermanos, porque esta iglesia estaba siendo atacada, estaban dándose por vencidos, estaban abandonando el caminar. Hijos, no amemos de palabra. Incluso él se incluye: no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. El amor necesita hechos, hermano, para evidenciar su carácter genuino. Si sacamos de la ecuación el accionar, solo quedan palabras que probablemente no sean de ninguna edificación para usted, y al final se pierde su valor. Y es interesante cómo Juan, a pesar de ser fuerte en las declaraciones que ha hecho, le llama tiernamente hijos, porque le interesa que esto no pase por alto. Debe existir una congruencia entre lo que el creyente dice y lo que hace. Lo repito: debe existir una congruencia entre lo que el creyente dice y lo que hace. Yo puedo decirle a ustedes: soy cristiano, pertenezco a Gracia y Verdad,
Yo puedo compartir un montón de posts en Facebook, un par de memes cristianos de aquí y allá en mis redes sociales, pero si mi accionar está demostrando lo contrario, no hay una congruencia. Y esto es difícil porque usted y yo conocemos en nuestro interior, conocemos las áreas en las que no hay esa congruencia. Hay áreas en nuestras vidas que nos están diciendo: vos cristiano no sos aquí. Entonces, si no hay una congruencia, ¿cómo va a valer nuestro accionar a la hora de evidenciar este amor hacia nuestro prójimo? ¿Se da cuenta? Y esa es la evidencia del amor genuino. Versículo 19. Quiero que preste atención en un par de palabritas que también quiero que subraye, porque de nuevo va con la misma idea. En esto sabremos continuamente que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Sigamos leyendo. En cualquier cosa que nuestro corazón nos condene. Es decir, la palabra sabremos obviamente indica una idea de continuidad. Básicamente está diciendo: en esto sabremos continuamente que somos de la verdad, que somos genuinos, que realmente el amor de Dios lo hemos entendido y lo estamos mostrando. Pero no solo eso, menciona que aseguraremos, dice esta versión. Hay otras traducciones que dicen persuadiremos o tranquilizaremos. Ahora, en este texto, quiero que lo leamos de nuevo, versículo 19. En esto sabremos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él en cualquier cosa en que nuestro corazón nos condene, porque Dios es mayor que nuestro corazón y Él sabe todas las cosas. Versículo 21. Amados, si nuestro corazón no nos condena, confianza tenemos delante de Dios. Quedémonos hasta ahí. En el idioma original también se puede traducir la palabra corazón por la palabra conciencia, y eso es bien interesante. Hoy tratemos de leerlo con esa idea desde el versículo 19. En esto sabremos que somos de la verdad y aseguraremos nuestra conciencia delante de Él en cualquier cosa en que nuestra conciencia nos condene, porque Dios es mayor que nuestra conciencia y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestra conciencia no nos condena, confianza tenemos delante de Dios. Interesante. ¿Por qué la idea de la conciencia parece ser un poquito más apegada a lo que Juan quiere decir? Permítame citar un teólogo llamado Barclay que dice: como cristianos nos sujetamos a un verdadero autoexamen. Él dice: a veces fracasamos en este intento de amar a nuestro prójimo y entonces nos turba una conciencia que nos acusa. Pero cuando caemos en pecado y nuestras conciencias nos acusan por nuestra falta de amor hacia nuestro hermano o hermana, no debemos desesperar como si estuviésemos perdidos. Esto quiere decir que como cristianos siempre podemos ir a Dios, que nos conoce mejor de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Entonces, teniendo esa idea en mente, porque pareciera haber un juego de palabras aquí, básicamente lo que Juan está diciendo, esta es la evidencia de que somos de la verdad. O sea, lo anterior, de saber que no amamos de palabra ni de lengua, sino que lo amamos con hechos. ¿Por qué? Porque esta es la evidencia. Porque amamos en hechos, aseguramos nuestra conciencia delante de Él en cualquier cosa que nuestra conciencia nos condene. Hermano, cuando tú has pecado y sabes que está mal, eso debe cargarte. Lo más lógico es que tu misma conciencia te esté diciendo: hermano, la regaste. Hermano, esto no fue correcto lo que hiciste. Y hay un pesar. O sea, ya le ha pasado que a veces usted hace algo que sabe que no es correcto y anda todo el día, no piensa bien, ni siquiera come bien, o sea, no anda intranquilo, y únicamente usted se presenta delante de Dios y pide perdón de manera genuina. Hay un arrepentimiento genuino. Usted dice: Señor, perdóname, no debía haber hecho eso. Aún más, si eso es referente a nuestro prójimo, no hay cosa más preciosa que alguien hable y le digo: hermano, yo tenía esto contra ti, perdóname. Uy, eso es tremendo, hermano.
que alguien venga de la nada y tú sin darte cuenta, sin saber nada, sin saber si lo habías hecho, que alguien venga, se te acerque y te diga: hermano, yo tenía esto contra vos y esto no me estaba dejando tranquilo, de verdad te pido perdón. Uy, hermano, eso es una persona que ha entendido el amor, que está evidenciando que te ama de una manera increíble que solo Cristo pudo haber hecho en su vida. Aún más si eres tú el que tiene que perdonar a alguien, y esto es duro, si eres tú el que tiene que perdonar a alguien, tú estás en la obligación de hacerlo, porque no has entendido este amor. Si Cristo te ha perdonado una vida pecaminosa que tú tenías, ¿tú no vas a estar dispuesto a perdonar a tu hermano? ¿Qué clase de orgulloso sos? ¿Cómo es posible que Cristo haya tenido la capacidad siendo mucho más que nosotros y nosotros todavía tenemos el orgullo de no perdonar a aquellos que nos han ofendido? No has conocido el amor. ¿No has entendido este amor? El amor es totalmente contrario al orgullo, al egoísmo. Es santificador, es sacrificial. Hermano, este amor va a hacer que muras a vos mismo, va a hacer que te negues a ti mismo, van a hacer cosas que te va a doblegar, que no te va a gustar, pero que realmente Dios va a ser glorificado. Y esto es imposible si el Espíritu Santo no está involucrado. El Espíritu Santo es vital, hermano, para que guíe nuestras acciones en este contexto. Un creyente genuino que ha nacido de nuevo y que entiende que este amor no solo se queda entre Dios y él, sabe que necesita ser guiado por el Espíritu Santo para que éste controle sus acciones en cuanto a amar a su hermano se trata. Es normal que fallemos, hermano, es normal. Al querer cumplir este mandato, no olvidemos que vivimos en un mundo caído donde constantemente sufrimos usted y yo, y esta área no es la excepción, pero el detalle está en cómo nuestro arrepentimiento debe ser genuino delante de Dios, y al hacer esto es donde nuestra conciencia no nos condena. ¿Sabe qué? ¿Se acuerda que el domingo pasado le había dicho algo referente a la palabra confianza? Aquí está la segunda vez que Juan lo dice. Hay una seguridad. Subraya esa palabra, versículo 21. Amados, si nuestro corazón o nuestra conciencia no nos condena, tenemos confianza, tenemos seguridad, tenemos esta garantía delante de Dios. Versículo 22. Y todo lo que pidamos lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Ahora, rapidito, una conciencia guiada por el Espíritu Santo va a experimentar esta seguridad, aun si fallamos. ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu nos hace discernir, buscar el arrepentimiento y buscar una vez más a nuestro hermano que es difícil de amar, buscar evidenciar este amor en aquello que nos ha costado, en aquellas áreas que usted sabe que le está costando demostrar este amor. Ahora, versículo 22, aquí algo bien interesante, porque pareciera decir algo diferente, y esto es muy sacado de contexto en muchas iglesias. Dice, y todo lo que pidamos lo recibimos de Él. Entonces pareciera decir que si nosotros obramos de esta manera que a Él le agrada, podemos pedirle a Dios cualquier cosa, y vamos a recibirla de su parte. Pero Juan no está diciendo eso. Noten que las palabras en este versículo, recibimos, guardamos y hacemos, esas tres palabritas, subráyelas. Recibimos, guardamos y hacemos, son continuas. Es decir, todo lo que pidamos lo recibimos continuamente de Él, porque guardamos continuamente sus mandamientos y hacemos continuamente las cosas que son agradables delante de Él. Ese es el efecto en Él del que le vengo hablando. Recibimos, guardamos, hacemos. Recibimos, guardamos, hacemos. No son requisitos para que una oración sea contestada, hermano. Obedecer los mandatos de Dios no es algo que debe hacerse por mera obligación, y atento a esto, o por un interés egoísta, sino que debe ser accionado con un amor desinteresado. Usualmente el pecador siempre espera algo a cambio cuando entrega su amor. Pero cuando nosotros accionamos
en este amor. Lo hacemos de hecho y no solo del diente al labio. Estamos demostrando un amor desinteresado porque viene de un corazón agradecido, un corazón que ha entendido la salvación, un corazón que ha entendido el amor de Dios, un corazón que ha entendido que realmente no merecía lo que tiene, pero lo agradece a lo largo de su vida. Entonces, ¿a qué se está refiriendo Juan con esto? Bueno, él lo explica más adelante. Váyase ahí a 1 de Juan 5:14. Está diciendo: esta es la confianza. Y aquí es un pequeño adelanto. Perdón, Pastor Marcelo. Esta es la confianza, esta es la seguridad. Aquí está la otra vez que se ocupa la palabra confianza. Esta es la seguridad que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa, ¿cómo dice? Conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, ¿tiene sentido? ¿Se acuerda usted de un proverbio que dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón? Es el texto más sacado de contexto que transmite esta misma idea. En una predicación de John MacArthur, haciendo una pequeña referencia a este texto, decía: cuando tú deleites al Señor, cuando tu vida entera está complacida en Dios, tenés un contentamiento, hay una satisfacción en Él, vos podés pedir lo que sea. Y incluso enfocaban a la gente y se quedó como: podés pedir lo que sea. ¿Sabe por qué? Porque todo lo que su corazón pida va a ir encaminado en conforme a la voluntad de Dios. Todo lo que un corazón agradecido, que ha sido rescatado, que ha sido regenerado, se deleita en Dios, todo lo que pida va a ir conforme a la voluntad de Dios. Entonces tiene sentido que si me deleito a sí mismo en Jehová, Él va a conceder todas las peticiones de mi corazón. Y eso es lo que Juan está diciendo. Confianza tenemos delante de Dios, versículo 22. Y todo lo que pidamos lo recibimos de Él. Todo lo que yo pido conforme a su voluntad, y si yo lo pido conforme a lo que la Biblia me manda, lo voy a recibir de manera continua. Si yo estoy pidiendo sabiduría, lo recibo de forma continua. Si yo estoy pidiendo paciencia, me lo va a dar de forma continua, porque necesitamos mucha paciencia para aguantar a nuestros hermanos y para que nos aguanten. Si yo estoy pidiendo amor, me voy a recibir continuamente este amor, porque el Espíritu Santo es vital en esta obra, hermano. Se da cuenta, porque es que no entiendo cómo es que el cristiano no puede hacer tiempo para una lectura en su diario andar. Hermano, es importante que oremos, que apartes un tiempo para leer tu Biblia. Es importante, porque si no, no vas a vivir una vida que a Dios le agrade. Es necesario que ames no a tu manera, sino como la Biblia te está mandando a amar. Y cierra con broche de oro estos últimos 2 versículos. Y este es su mandamiento: que creamos en el nombre de su Hijo. Versículo 22. Y todo lo que pidamos lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos. Guardamos continuamente sus mandamientos. ¿Se acuerda aquel texto de Jesús que dice: si me amáis? Exacto. Y hacemos continuamente las cosas que son agradables delante de Él. Ahora sí, versículo 23. Y este es su mandamiento. Y esto es algo de lo que yo le llamo los mandamientos inseparables: que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. Mateo 22:36 dice: Maestro, le preguntan a Jesús, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Bueno, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma y toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Romanos 13:8: no deban nada a nadie, sino el amarse unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque esto: no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en estas palabras se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, por tanto el amor es el cumplimiento de la ley. Interesante, porque cuando habla de que los 2 mandatos son que creamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, se refiere a creerle a Él en toda su naturaleza y carácter, es decir, reconocerlo como quien Él realmente es. Y de nuevo, Juan aquí está atacando las falsas enseñanzas. Está diciendo: hermanos, el mandato es este: reconozcan que este Cristo fue el Verbo que se encarnó, que habitó en el mundo, que murió, que resucitó y que un día va a volver. Y en el segundo mandato, Jesús fue súper claro en Juan 13:34. Un mandamiento les doy, dice: que se amen los unos a los otros, que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos por los otros.
Más claro ya no se puede. Y aquí cito de nuevo a este teólogo que fue increíble en este estudio. Dice: no puede haber tal cosa como una teología cristiana sin una ética cristiana, ni tampoco una ética cristiana sin una teología cristiana. Nuestra fe no es real a menos que conduzca a la acción, y nuestra acción no tiene justificación ni dinámica a menos que esté basada en una fe correcta. ¿Entiende? Entonces, eso me lleva al último punto de esta predicación, y es que conocer este amor nos ayuda a discernir el error. Y en los minutos que me quedan, quiero que veamos el capítulo 4, versículo 1. Amados, dice una vez más, tiernamente, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Cabe destacar, y aquí sí quiero que me preste atención, que pasa algo interesante en el idioma original, porque la palabra espíritu con minúscula en el idioma original está funcionando como algo que en la gramática se llama la metonimia. Es decir, la metonimia es cuando una cosa es llamada con el nombre de otra, pero que de alguna manera tiene una relación. Le pongo un ejemplo, rapidito. Por ejemplo, yo puedo decir: la Casa Blanca emitió un comunicado, pero la palabra la Casa Blanca está haciendo representación al presidente. Es decir, el presidente emitió un comunicado. Yo puedo decir: la mesa de ancianos ha convocado una reunión, en lugar de decir: los hermanos líderes han convocado una reunión. ¿Sí me entiende? La metonimia está llamando una cosa con el nombre de la otra para ser representada y tienen relación. Entonces, en el idioma original, la palabra espíritu con minúscula está representando a la palabra enseñanza. Entonces, si lo vemos bajo esa lupa, dice: amados, no crean a toda enseñanza, sino prueben la enseñanza para ver si son de Dios, porque muchos profetas han salido al mundo. En esto, versículo 2, ustedes conocen el Espíritu, y aquí sí hay una mayúscula, sabemos que habla del Espíritu Santo. Toda enseñanza que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Ojo, otra vez, Juan está atacando la doctrina que dice que Jesucristo no pudo haberse humanado. Versículo 3: y toda enseñanza que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y esta es la enseñanza del anticristo, del cual ustedes han oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Esta gente veía lejano que el anticristo iba a llegar, y no me quiero poner en asuntos escatológicos aquí, pero básicamente está diciendo: hermanos, no se duerman en sus laureles. Esto ya está aquí. Esta enseñanza ya está afectando. Presten atención, prueben los espíritus, prueben las enseñanzas. Todo aquello que está confesando que Jesús sí se encarnó, eso es de Dios, porque está colocando a Jesús como Dios. Esa es la enseñanza correcta. Pero todo aquel que está negando esta enseñanza no es de Dios. Desechen esa enseñanza. Y eso solo me recuerda a los creyentes de Berea. ¿Se acuerda? Pablo llegó a Tesalónica, llegó a este pueblo de Berea, y Pablo, siendo Pablo y teniendo el currículum que tenía Pablo, les predicó muy fielmente. Pero los bereanos dice que fueron a comprobar a las escrituras para ver si lo que Pablo estaba diciendo era verdad. Nos hacen falta muchos creyentes así ahora. Tenemos creyentes perezosos que no están leyendo sus Biblias, que no están orando, que utilizan cualquier excusa para no alimentar esta comunión, y mucho menos esta comunión. Hermano, prueba los espíritus, prueba las enseñanzas. No le digas amén a todo. Incluso aquí, pregunta, discierne, ve a comprobar si lo que hoy te he predicado está en la Biblia. No está mal hacer preguntas. Yo no tengo las respuestas para todo. Si no te puedo contestar, te lo puede contestar otro hermano, y si nadie puede, pues lo investigamos. Pero la idea es aprender. No se trata de una competencia teológica de quién sabe más, de quién sabe menos. Se trata de demostrar el amor, de vivir bajo ese amor, de entender ese amor. Pero si estás acomodado, ¿cómo vas a hacerle? Todo espíritu, versículo 3, que no confiesa a Jesús no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, del cual ustedes han oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Curiosamente, unos capítulos atrás, en el capítulo 2, versículo 13, hace una mención de un ánimo que les hace. Dice: les escribo a ustedes, padres, porque conocen
a aquel que ha sido desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno. Les he escrito a ustedes, niños, porque conocen al Padre. Hoy váyase al versículo 4. Hijos míos, ustedes son de Dios. Ustedes son hijos de Dios. ¿Se acuerda la semana pasada? Ustedes son hijos de Dios, tienen este privilegio y han vencido a los falsos profetas. En el contexto de la carta era lógico que los hermanos estaban perdiendo, y estos hermanos confrontaban a las falsas enseñanzas y vencieron, no porque ellos supieran un montón de teología, sino porque entendieron este amor, sino porque entendieron el amor que yo estoy viendo, que tú estás yendo al agujero, aunque conozcas el camino, pero yo estoy viendo que estás en peligro. Entonces, hermano, venite para acá. Muchas veces pareciera brusco cuando alguien te confronte, pero si lo ves bajo este lente, estás entendiendo el amor. Prueba los espíritus. Y termino, versículo 4, perdón. Hijos míos, ustedes son de Dios y han vencido a los falsos profetas, porque mayor es aquel que está en ustedes que el que está en el mundo. Esto no necesita mayor interpretación. Nosotros cantamos una canción que dice: me glorío en Jesucristo, quien venció el poder del mal. En otras palabras, Él es nuestra garantía, Él es nuestro juez, y podemos presentarnos justos delante de Él. La batalla, dice un teólogo, ya ha sido decidida. Aunque no haya concluido aún, por medio de la fe, los cristianos participan de la victoria, y por eso son colocados en la situación de poder vencer al mundo. No porque seas fuerte, no porque seas capaz, sino porque Cristo, por la obra de Cristo y el Espíritu Santo, está morando en ti. Hermano, a mí me impactó tanto una enseñanza que aprendí acá. Si tú me estás diciendo, hermano, es que no puedo, automáticamente me estás diciendo que el mismo Espíritu Santo que hizo resucitar a Jesús de entre los muertos no te puede hacer capaz de amar a tu prójimo, de mostrar este amor. En verdad tenés en tan poca estima al Espíritu Santo, que hizo levantar al Hijo de Dios de la muerte. No te puede hacer que seas capaz de amar al prójimo de esta manera. No estás entendiendo el amor de Dios. Versículo 5. Ellos, ¿quiénes? Estos que comparten las falsas enseñanzas. Ellos son del mundo, por eso continuamente hablan de parte del mundo, y el mundo los oye continuamente. Ahí hay un montón de falsas enseñanzas que hacen que el cristiano se quede acomodado en su relación, o que hacen que el cristiano se quede acomodado en un activismo. Pero la enseñanza correcta te está diciendo: comprende este amor, guarda este amor, atesora este amor y evidencia este amor. Versículo 6 termina diciendo: nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios, el que ha conocido a este Dios, nos oye. Y otra vez, subraya ese oye, continuamente. Tú tienes que estar expuesto continuamente a esta buena enseñanza. René compartía esta implicación de lo que es vivir a la luz de la sana doctrina. Hermano, tienes que estar expuesto. No te prives de este tesoro tan precioso que tienes empolvado ahí en algún lugar de tu cuarto. Atesora lo que tienes. Muchos están muriendo en otras partes del mundo por tener algo así. No lo despreciemos. Comprendamos este amor, pongámoslo en práctica. A ese hermano que es difícil de amar. Y al final termina diciendo: en esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Viéndolo bajo el lente de la metonimia, en esto conocemos la enseñanza de la verdad y la enseñanza del error. ¿Se da cuenta cómo entender este amor nos hace discernir el error? Es importante, hermano, que el amor es mucho más que un abrazo, que un besito en el cachete, que un apretón de manos entrañable. No, tenés que demostrarlo con acciones, y es algo que probablemente no te guste en un inicio, pero es como Dios es glorificado. Cuesta, yo sé que cuesta, pero si ese es el llamado que Dios nos ha hecho, dice Romanos 8:38, que para los que amamos a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que a su propósito hemos sido llamados. Dios nos está recordando que conocer su amor debe producir una evidencia en nuestro trato hacia el prójimo para diferenciarnos del error.
quiero recordarle las 3 verdades que hemos aprendido a la luz de este pasaje. Número 1, conocer este amor combate nuestro egoísmo. Número 2, conocer este amor nos inclina a la acción en favor de nuestro hermano. Y número 3, conocer este amor nos ayuda a discernir el error. Por mucho que nos cueste amar, debemos estar conscientes de que es el Espíritu Santo quien nos capacita para poner esto en práctica. Y con el entendimiento correcto, claro está. Su amor por su hermano, medítelo, hermano. Dios ha diseñado esto, este estilo de vida. No es casualidad. Dios ha puesto palabras inspiradas en muchos hombres. No es casualidad. Este amor tiene sentido, este amor tiene un propósito. Y eso es algo que solamente el Padre pudo haber hecho en Cristo, y que ahora su Espíritu Santo nos lo recuerda para poder permanecer en Él hasta que Él regrese. Hermano, hermana, les animo a que podamos amar como Cristo nos amó. No solamente nos guardemos este amor, evidenciemos este amor hacia nuestros hermanos. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre Celestial, quiero agradecerte en esta hermosa mañana, porque tú has sido más que bueno con cada uno de nosotros. Padre, ha sido tan chocante conocer tu amor. Ha sido glorioso saber, Señor, que hemos podido conocer tu amor a la luz de esta verdad tan maravillosa. Perdónanos, Señor, porque no hemos amado realmente como tú nos amaste. Ayúdanos, Señor, con demostrar que tenemos que perdonar a aquellos que nos han ofendido. Padre, nos cuesta tanto perdonar. Reconocemos que bajo nuestros métodos no podemos hacerlo. Necesitamos entender este amor. Y si algo nos recuerda tu maravillosa palabra, Señor, es que el mayor acto de amor que hemos contemplado a lo largo de la historia de la humanidad ocurrió en una cruz. Soportaste hasta la última gota de sufrimiento, Señor, por amor. Ayúdanos a entender ese amor, Señor. Y que cada vez que nos veamos tentados a dejarnos gobernar por la ira, por el rencor, por la apatía, por el acomodarnos, por favor, recuérdanos este amor. Le voy a invitar a que cantemos esta alabanza, usted ya la conoce, pero a la luz de todo lo que hemos visto, hoy cántela con mucho mayor entendimiento. Cantemos nuestro Dios. Cantemos nuestro Dios. Fiel